Buenas tardes y muy buen domingo para todos. Vamos a rezar en este domingo con un pasaje que escuchamos hace poquito, el día 4, terminando hacia el final del tiempo de Navidad. Está en el capítulo primero del Evangelio según San Juan. Estaba Juan Bautista con dos de sus discípulos y mirando a Jesús que pasaba dijo, Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo que lo seguían les preguntó, ¿qué quieren? Ellos le respondieron, Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán, les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los dos que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Palabra del Señor. Juan Bautista renuncia a sus discípulos, con lo cual empieza el final de su misión. Empieza el final en dos sentidos. Primero porque su tarea era conducir al pueblo hacia Jesús y segundo porque hecho esto ya no hay más que hacer. Él no tiene otra tarea y entonces empieza a desaparecer, como él mismo va a decir, es necesario que yo disminuya para que él crezca. Es la segunda vez que lo llama Cordero de Dios. En la primera fue un poquito más explícito porque agrega el que quita el pecado del mundo. Y acá señalándolo como el Cordero de Dios, los oyentes piensan seguramente en varias cosas, pero especialmente en los sacrificios que se hacían con corderos para alcanzar los beneficios de Dios, para contentar a Dios de alguna manera, pero principalmente el Cordero Pascual, aquel que se inmola la noche antes de alcanzar la libertad cuando eran esclavos en Egipto. Jesús viene a reemplazar con un sacrificio, con el sacrificio perfecto de su vida, en obediencia al Padre, todos los otros sacrificios. Así con el final de la misión de Juan Bautista, uno puede decir, aparece también el final del Antiguo Testamento con todos sus corderos y con todos sus ritos. Ahora el perdón y la salvación vienen de este cordero y para alcanzarlos es necesario estar con él. Y es necesario estar con él sabiendo lo que queremos. Puede resonar en lo personal muchas veces en nuestra vida esta pregunta de Jesús a los discípulos, ¿qué quieren o qué querés? ¿Qué quiero yo de Jesús? ¿Por qué lo estoy siguiendo? ¿Qué quise y por qué lo seguí? ¿Y qué voy a querer? De alguna manera puedo elegir qué es lo que voy a querer o voy a esperar de Jesús en el futuro. Esto puede alimentar un lindo rato de oración, tomar conciencia de qué es lo que esperaba, qué espero y qué quiero esperar de Jesús, escuchando esta pregunta dirigida a estos nuevos discípulos, discípulos que se quedan con Él, y esta es la manera entonces de ir conociéndolo, es la manera de ir acercándonos a esa salvación o a ese perdón que hemos recibido y que estamos siempre deseando seguramente recibir en un camino que, como siempre digo, de conversión es camino permanente, no es un punto al que hayamos llegado o esperemos llegar definitivamente en el transcurso de esta vida, siempre estaremos queriendo algo de Jesús y siempre estaremos necesitando de su salvación. Como decía, para esto es necesario estar con Él y esta experiencia de comunión y de conocimiento de Jesús nos va a transformar también a nosotros en parte de esta larguísima cadena de testimonios y de anuncios. Empieza, uno diría, con Juan el Bautista, sigue después con Andrés, que era uno de los dos discípulos de Juan que se queda con Jesús. Andrés le anuncia a su hermano Pedro, lo lleva a Pedro a Jesús
y sabemos que el Evangelio es una larga cadena, y no solo el Evangelio, sino toda la historia de la transmisión de la fe es una cadena de testigos, de personas que han tenido experiencia de encuentro con Jesús y que sienten la necesidad de acercar a otros a ese Salvador, a ese Cordero que quita el pecado, que nos reconcilia definitivamente y de una manera perfecta y única con Dios y entre nosotros. Pidamos esta gracia en este día de poder una y otra vez revisar los motivos por los cuales queremos estar detrás de Jesús, revisar y también ajustar si fuera necesario y tener estas experiencias personales de encuentro, de estar con Él, de quedarnos con Él, que nos hagan capaces no solo de crecer en ese conocimiento y en la búsqueda de nuestra permanente conversión, sino también de hacernos testigos, de ofrecer a otros esta riqueza que tenemos, que es nuestra fe y nuestra comunión con Jesús. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.